Dice la palabra del Señor, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estamos leyendo, entonces, en números, vamos a irnos a números, y ahora no vamos a retomar desde el verso 1, porque la lectura allí es un poco extensa y quisiera que pudiéramos avanzar en esta lectura. Así que vamos a retomar desde el verso número 12. Dice la palabra, ojalá ustedes me confirman si el sonido les llega bien, que creo que tengo algo bajo acá el sonido, entonces estaba mirando por acá. Dice la palabra, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab. Dice, mas ellos respondieron, no iremos allá. Verso número 13, dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Y el verso 14 dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Y dice, sacarás los ojos de estos hombres, y entonces resueltamente dice, no subiremos. La situación que se estaba dando, para quienes tal vez hasta hoy se conectan, lo que estamos viendo allí es precisamente estos pasajes se conocen como la rebelión de Coré. Ahora, no, obviamente no fue solamente Coré el que se había rebelado, sino que había una gran cantidad, había un grupo bastante importante que se habían levantado contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y entonces lo que ellos reclamaban era que por qué razón era que ellos, lo que ellos decían es, ustedes por qué se han levantado, por qué se han impuesto sobre nosotros, sobre el pueblo, ustedes quién les dio ese lugar. Y decían ellos, es que acaso pues no todos no somos pueblo de Dios, acaso todos no pertenecemos al pueblo de Dios y todos no somos santos, ¿por qué solamente ustedes se pueden acercar? Y entonces, y esto genera, digamos, ese malestar. Y sabe que es lamentable que no solamente, digamos, Acán se contaminó, sino que logró contaminar a otros. Porque mire usted y mire lo grave que es este pecado del cual el apóstol Pablo nos está advirtiendo, que no solamente Acán estaba contaminado, sino que él logró contaminar y logró hacer que otros también entraran a pensar como él. Y por eso, hermano, nosotros la verdad es que debemos de tener cuidado de aquello, escúcheme esto, de aquello que escuchamos. Nuestros oídos nos pueden ser de bendición cuando escuchamos la palabra, cuando permitimos que Dios a través de la palabra edifique nuestra vida. Pero también a través del oído, la persona es propensa a escuchar cosas que en vez de acercarles a Dios, los van a llevar es a la destrucción. Por eso hay que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos. Muchas veces se le presta oído a la murmuración o en otras ocasiones se le presta oído a doctrinas que, como la palabra de Dios las llama, son doctrinas de demonios. Y dice, hermano, ¿y cuál es el peligro? Pues el peligro es tan sencillo como el saber que el diablo ha estado perfeccionando, digamos, su manera de destruir, su manera de atacar al hombre, ha estado perfeccionándola siempre. Y digamos, hay un dicho que la gente tiene que más sabe el diablo. ¿Cómo es usted sabe el dicho? Yo creo que usted lo sabe. Más sabe el diablo, ¿por qué?
Dicen, imagínense, por viejo que por diablo. Claro, él ha venido perfeccionando esa arma contra los creyentes y él sabe que así como en un principio Eva a través del oír la engañó. Eva escuchó la palabra de Dios, pero también escuchó la voz del enemigo y eso le llevó a la perdición, le llevó a la muerte. Entonces, claro, nosotros hoy en día no podemos darnos las de que es que yo sí soy valiente, de que yo sí puedo, porque hermano, el enemigo es muy astuto, lo que dice la palabra, él es muy astuto, no ignoramos, dice el apóstol Pablo, sus maquinaciones. Entonces, Acán logró contaminar a otros. Sabe que uno dentro de la iglesia muchas veces encuentra creyentes, y yo tengo que decirlo, hay creyentes que usted tiene que tenerlos como a cierta distancia, porque a pesar de que de pronto uno a veces les dice, hermano, tenga cuidado con lo que habla, hermano, cuidado, mire lo que está diciendo. Pero la persona cuando le pasa lo de Acán, cuando la persona pierde el temor de Dios, hermano, nada le sirve y usted puede estar en la iglesia, usted puede, ve qué enseñanza tan bonita la que dieron. Uy, yo creo que ahora sí el hermano Julano, la hermana Julana, yo creo que ahora sí entendió. Oh, la persona no entiende. La persona sigue en el engaño, la persona sigue en el error. Entonces, por eso a veces, como le digo, uno tiene que guardar ciertas distancias. Decía que ellos en este caso estaban mirando su pasado y vea cómo le reclaman a Moisés. Le dice, Moisés, prácticamente usted es un mentiroso. Es un mentiroso porque usted cuando nos sacó de la tierra de Egipto, usted nos dijo que nos iba a llevar a una tierra, pero mire que no hemos llegado. Mire, a ver, ¿dónde está usted? Que íbamos a tener tierra y que íbamos a tener una cantidad de abundancia. ¿Y esa abundancia dónde está? Oiga, y es el malestar que tiene, porque hermano, vea, el problema a veces del desierto es ese, que el desierto, por eso alguna vez yo estaba enseñando acá en el devocional y sería bueno poder retomar ese tipo de temas, cuando hablaba acerca de las pruebas, que las pruebas, ellas son muy buenas en ese aspecto de que la prueba ayuda a revelar lo que hay en el corazón del hombre. ¿Sí? Las pruebas que uno a veces, no, Señor, esta prueba tan difícil que tengo. Pues sucede que las pruebas, ellas tienen esa particularidad de que ellas pueden ayudar a que nosotros mismos veamos qué es lo que hay en nuestra vida, qué es lo que hay en nuestro corazón. Bueno, déme un segundito por acá, porque creo que no le he enviado el link al predicador y si no, no nos puede conectar. Déme un segundito acá, vea ya. Menos mal que recordé por acá. Entonces, las pruebas, ellas generan ello. Bueno, sí, ya es. Por aquí le estoy mandando ya al predicador. Entonces, revelan precisamente esto, revelan lo que hay en el corazón. Si en el corazón, pues obviamente hay maldad, pues la prueba se va a encargar de revelarlo. Y aquí lo que estamos viendo es eso. El desierto logró descubrir lo que había en ellos. Y entonces vienen ellos a mirar digamos, lo que ahora están viviendo y dicen, pero es que esto no fue lo que a mí me prometieron. Por eso, incluso hoy en día, algunos de pronto ya en lo que tiene que ver con la predicación del evangelio, ya como que no lo plantean a veces como tan bueno, como que no, hermano, vea, usted tiene que saber que si se entrega al Señor, eso no todo va a ser bonito, eso tiene que tener cuidado porque eso hay situaciones complicadas, porque vienen las pruebas. Y entonces, ¿por qué razón? Porque, hermano, el desierto es algo por el cual nosotros tenemos que pasar. Pero el desierto no cambia la promesa. Escúcheme eso, el desierto no cambia la promesa.
Si Dios nos prometió que nos va a dar vida y como dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, esa vida la recibimos en Dios. Para que en mí tengáis paz, esa paz la tenemos en el Señor. Entonces, pero mire cómo ellos están viendo su presente y ellos dicen, no hemos llegado. Y el apóstol Pedro, creo que es el que por allí menciona, dice, ay, se va a llegar el día donde muchos van a decir, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está eso que decían que él iba a volver y que iba a regresar y a ver dónde se halla el cumplimiento? Mire que no se ha cumplido. Y entonces, y viene la murmuración y viene la queja. ¿Sí ve? Entonces, yo les decía que esto les había dañado a ellos la visión. O sea, porque ellos empezaron a mirar mal, miraban mal las pruebas que estaban teniendo. Miraban mal a su mismo líder. Entonces, aquí algo no está funcionando y llegan al punto, escúcheme, de tratar a su líder como mentiroso. Que eso es lo que están haciendo. O yo no sé usted qué interpreta de las palabras de ellos. Vea, usted tampoco nos ha metido en esa tierra que fluye leche y miel. Dice, usted prometió algo y eso no es verdad, eso es mentira. ¿Sí? Déjeme y le continúo leyendo porque esta historia es bien interesante. El verso número 15, el hombre más manso que ha existido, mire lo que pasó. Entonces Moisés se enojó. Se dice, hermano, ¿cómo así? ¿Acaso no decían que era muy manso? Pero, claro, o sea, Moisés era un hombre muy medido y todo eso, y en muchas cosas un gran ejemplo, créalo que sí. Pero hermano, es que la murmuración, esto causa enojo, y allí está Moisés, entonces Moisés se enojó, y dice, y se enojó en gran manera. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Se fue a discutir con ellos, ¿cierto? No, hermano Jairo, usted, ¿cuál versión de la Biblia está leyendo? Ahí no dice eso. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque a pesar de que Moisés él se enoja, mire lo que él hace. Y dijo a Jehová. O sea, él en medio de su enojo, yo voy a hablar con Dios. Yo voy a hablar con Dios. Por eso yo le decía, nosotros en estos pasajes vemos dos cosas. Vemos la actitud del pueblo y vemos la actitud del líder. Porque, hermano, lo uno no puede justificar lo malo, bueno, digámoslo de esa manera, lo malo de uno no puede justificar lo malo de otro. El hecho de que el pueblo se rebele, eso no justifica que Moisés tenga que actuar también de la misma manera. Y yo le digo a usted en esta mañana, el hecho de que otros se porten mal con usted. Y usted, hermano Jairo, es que me están acusando injustamente. Sí, pero el hecho de que se porten mal con usted no le justifica a usted el portarse mal con ellos. O sea, yo no sé si me entiende eso. El que ellos se hayan portado mal, el que ellos hayan actuado mal, eso no lleva a que el hombre de Dios, entonces él actúe mal también. No, hermano, porque los demás, ellos van a hacer cosas y van a decir cosas, porque hermano, es su naturaleza, digamos, ellos no tienen lo que usted y yo tenemos. Yo le compartí a alguien estos días, un hermano de la iglesia, esto yo lo he compartido acá en el devocional, alguna vez que acepté, y lo digo la verdad, lo acepté a regañadientes, el hablar con una persona que él era pastor de una iglesia, pero pues de esas iglesias donde la doctrina la han pisoteado y donde prácticamente no les interesa lo que la Biblia dice. Y la verdad, hermano, yo no quería hablar, yo a ustedes les he contado ese caso y yo no quería hablar con la persona porque yo sabía cómo eran ellos y a lo último me dijeron, no, vea, por favor. Vea, y entonces yo les dije, vea, ¿sabe? Yo voy a hablar, pero bajo unas condiciones. Y le dije, entre las condiciones está, vamos a hablar en mi casa, va a ser en la iglesia, vamos a hablar allí en la iglesia.
con respeto. Yo incluso hasta les dije esto, en mi casa, pues a mí obviamente no me viene a alzar la voz, esto no es para discutir. Yo le digo, vamos y analizamos la Biblia, si se limitan a eso, y en el momento en el que usted se salga de la Biblia, hasta ahí vamos, porque a mí me interesa lo que la Biblia dice, como yo sé que ellos se salen y comienzan a dejar llevar su imaginación y a hacer interpretaciones a su antojo, entonces por eso las advertencias. Y sabe que cuando estábamos allí, ellos vinieron dos, vino el pastor, vino un líder y trajeron a uno nuevo, a uno que apenas lo estaban como preparando. Entonces, seguro que no, pues, al llevarlo allá él va a aprender a ver cómo es que se enseña. Pero sucede que cuando estábamos estudiando, hubo un momento cuando yo expliqué algo que era lo que, digamos, echaba por tierra la doctrina que ellos predicaban. Esa persona que ellos habían invitado hizo una actitud, o sea, él hizo algo y fue como yo estaba enseñando acá y cuando yo estoy enseñando, el joven ese llega y dice, como le entendí, o sea, como entendí. Y cuando yo dije eso, hermano, ese pastor, hasta ahí funcionó todo. Porque ese pastor, claro, él entendió que eso no le había funcionado y él comenzó a atacarme. Entonces, cuando yo vi, entonces yo le dije, no, ya, yo le dije, bueno, ya yo les dije a ustedes que hablábamos hasta donde se pudiera, pero ya usted lo veo que está molesto, veo que las cosas se fueron por otro lado. No. Vea, hermano, eso, frenarlo a él, eso era casi imposible. Y él se enojó, hermano, me trató como quiso. O sea, usted no se imagina, de verdad le digo, usted no imagina que yo le decía a él, yo le decía, pero usted, ¿por qué habla, por qué me trata de esa manera? Usted recuerda, y yo lo frenaba, yo le decía, ¿usted recuerda lo que yo les dije antes de que ustedes vinieran? No, hermano, ese hombre, le digo la verdad, ese hombre estaba endemoniado. Pero sabe que yo de esa situación, yo lo que tomaba era que, digamos, para mí no era extraño la actitud de él, porque pues yo sabía que ellos no tienen al Señor, pero lo que él estaba buscando era provocar que yo reaccionara de la misma forma que él. Y entonces, él seguro estaba esperando de que si él me ofendía, pues yo lo iba a ofender y entonces íbamos a entrar. Y yo, hermano, yo en eso no le quise caer. Yo le dije, no. Yo me paré en la raya y yo le dije, no, yo no voy a hablar más con ustedes, así de sencillo. Yo le dije, ya. Y él, no, que venga, pero enojado, le digo la verdad, enojado. Yo le dije, no, señor. Yo le dije, no, señor, porque, y me trataba mal y le decía yo, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, lo que él decía, o sea, me ofendía, hermano, pero con el ánimo como a ver yo cómo lo hago que él también caiga. Y hermano, vea, yo he aprendido eso. O sea, que los demás actúen, eso es natural. Porque ellos no tienen al Señor. Hay gente que carga la Biblia, hay gente que tiene la Biblia, pero al que no tienen es al Dios de la Biblia. Pero eso no justifica, escúcheme bien, eso no justifica que nosotros tengamos que actuar como ellos. Entonces, Moisés, ¿él qué hace ante esta situación? Dice, Moisés se enojó. Claro, imagínense, lo están tratando mal, lo están tratando de mentiroso. Pero hermano, él no se pone a pelear con el pueblo porque él tiene un Dios a quien clamar. Y yo le pregunto esta mañana, ¿usted tiene Dios? Yo le pregunto, ¿usted qué? De pronto es que hermano Jairo, es que vea, ella me mira mal y yo la miro mal también. Y a ver, a ver quién mira más mal, ¿ah? A ver quién y eso dice la hermanita, dice, pues la otra me gana porque ella mira más feo. No, mi hermano, no, mi hermana, nosotros no estamos para eso. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted tiene con quién hablar. Moisés se enojó, pero ¿qué hizo? Él fue y habló con Dios. Sabe que hay un estudio por ahí. Voy a compartirles un estudio hoy. Hoy voy a compartirles un regalo ahí en la aplicación. ¿No la he descargado? Ah, no. Pues, ¿qué hacemos ahí? Algunos me han dicho, hermano Jairo, yo no la descargo, pero mándemelo aquí por fuera. Yo, ay, Señor Jesús, así tampoco.
No, descargue la aplicación, le voy a mandar un regalo hoy muy bonito, sé que les va a gustar y para muchos sé que va a ser de bendición. Pero entendamos algo, nosotros delante de Dios, Dios no está esperando que usted se acerque a Él de manera fingida. Dios no está esperando de que usted se acerque a Él déjeme decirlo porque me acabó el tiempo, como algo hipócrita allí, como tratando de aparentar otra cosa. No, está enojado, acerque de cómo está. En lo que les voy a compartir hay un texto que habla acerca de los quebrantados de corazón. ¿Sabe? Y el Señor los mira, y el Señor los atiende, y el Señor los recibe. Y el Señor no le dice, no, haga el favor y vaya y solucione y vaya y sane. No, venga, traiga ese corazón partido, traiga ese corazón herido, ese corazón quebrantado. Pues tráigalo precisamente donde el que arregla corazones, donde el que cambia corazones, el que sana corazones. Entonces Moisés está enojado, pues así se acerca a Dios. ¿Sí ve? ¿Y qué hizo? Y entonces dice, y dijo a Jehová, ¿qué le pidió? Le dijo, no mires a su ofrenda. Y entonces le dice, vea Dios, o sea, usted sabe, Señor, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. ¿Sí ve? Mi hermano, un hombre de Dios. Escúcheme eso, un hombre de Dios. ¿Cuántos podemos hablar de esa manera? Yo creo que ahí es donde uno a veces dice, ay Señor, no, pero es que yo también he hablado. No, es que yo a veces he dicho cosas que no. Pero aquí es donde usted se da cuenta que vale la pena tener una vida limpia. Que vale la pena, hermano, tener un corazón sano. De verdad, aquí es donde usted mira, porque Moisés lo que le está hablando, hermano, es que él no le está hablando al hermanito, a la hermanita, no, le está hablando a Dios. Y hermano, el ser humano puede mentirle y puede engañar a los hombres, pero a Dios no lo puede engañar. Hermano, él sabe cómo, vea Dios, usted sabe que mi corazón para con ellos, dice, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Y dice ya el verso 16, vamos a ver, tengo 3 minutos, vamos a ver hasta dónde alcanzo. Dice, después dijo Moisés a Coré, le dijo, bueno, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón. Y dice el verso 17, dice, tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Y dice, tú también, y a Aarón, cada uno con su incensario. Entonces ustedes se van a presentar, le dijo a Coré, pues preséntense entonces delante de Dios. Y dice el verso 18, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso, o sea, la ofrenda para Dios. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y a Aarón. Y mire lo que dice el verso 19, por eso yo les decía la murmuración, lo peligrosa que es. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, escúcheme eso, ya Coré había hecho juntar contra ellos. Hermano, vea esto, qué peligro que es, qué peligro. O sea, no era solamente él, hermano, logró levantar ese contra, ¿sí ve? O sea, significa de que habían contaminado la congregación. Lo que por allá el escritor habla de la raíz de amargura que dice que os estorba y por ella muchos sean contaminados. Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ahora ya
Entonces ahí está Dios para definir. ¿Y qué sucedió? Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón. Oiga, qué bonito esto. ¿A quién le habló? Hermano, a los otros allá los ignoró, pero a quien había llamado. Mire la diferencia. Escúcheme eso, mire la diferencia. Yo estaba mirando, incluso tenía un comentario por acá. Vean, déjeme le leo esto de un comentario. Dice que un comentarista, él estaba señalando que la rebelión, eso me pareció interesante, se presentó como una causa de derechos populares. O sea, los que se rebelaron, ellos estaban reclamando derechos. Entonces, ellos lo presentan de esa manera, o sea, como que dicen, nosotros tenemos unos derechos que nos están privando de nuestros derechos. Y por eso hacen que la congregación se levante allí contra Moisés. Nuestros derechos, no nos están dando nuestros derechos. Y escúcheme esto, dice cuando en realidad era una violación del derecho soberano de Dios para escoger a quien Él quiera usar. ¿Sí? Mire, por eso me llamó la atención y acá en el estudio lo tengo. Entonces, ellos están reclamando sus derechos. Es que cuando en realidad lo que ellos están haciendo dice que es una violación al derecho de Dios. O sea, no es mis derechos, son los derechos de Dios. ¿Y cuál es el derecho de Dios? Hermano, de Dios escoger, déjeme decírselo de esa manera, a quien se le antoje. Escúcheme, a quien a Dios se le antoje. No, es que es a mí. Hermano, pero es que si a Dios se le antojó que era Moisés y Aarón, ¿es que acaso Dios no tiene ese derecho? Dios es el que usa, Dios es el que da la unción, Dios es el que respalda. Y entonces ahora le tenemos nosotros que imponer a Dios y decirle a Dios, no, Dios, si usted va a usar a alguien, tiene que ser a mí y le voy a quitar a él el derecho. ¿Sí? ¿A quién le había llamado? A Moisés y a Aarón. Y ahora, ¿a quién le habló? Sí, mire cómo los ignoró allá. O sea, es como que llegan y están discutiendo y Dios los deja a los otros acá y venga, ustedes son, a ver, hola, ¿qué más Moisés? ¿Cómo estás Moisés? Y Aarón, oiga, lo veo como preocupado. ¿Qué pasó acá? Dios habla pero con los suyos. Escúcheme eso. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿qué les dijo? No se pierdan mañana el devocional, mañana miraremos. Vamos a orar en esta mañana. Oiga, hermano, vea, yo me tomo el tiempo para hacer esta lectura de esta manera, hermano, porque es que es impresionante. Y por eso ese versículo de 1 Corintios 10:10, déjeme, regreso ahí. Dice, vea, ni murmuréis. Eso no se puede tomar a la ligera, la murmuración. Ay, hermano, es que a mí me pica la lengua. Pues tenga cuidado, porque muchos entraron en eso de que les picaba la lengua y terminaban diciendo cosas, y en eso no solamente terminaron que les picó la lengua, sino que terminaron fue en el infierno. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron.